Más información en minuto1.com. 43 estudiantes asesinados en México por sicarios, integrantes de una banda de narcotraficantes, en connivencia con policías. ¿Por qué? ¿Para qué, Horacio Calderón? Bueno, acá hay un fracaso, diría yo, en el abordaje del nuevo presidente Peña Nieto con respecto a cómo tratar justamente el combate contra las organizaciones de narcotráfico. Peña Nieto, que por otra parte va a ir ahora a participar de 2 cumbres internacionales, que generó el repudio también de los habitantes de México. Exactamente, bueno, pero además hay que ver que el presidente actual de México estuvo ausente durante meses prácticamente de este problema, que ni siquiera tomó contacto con, por ejemplo, los familiares de las víctimas. ¿El problema es solo el presidente? Yo creo que el problema son los presidentes, pero ya el grado de deterioro que tiene México con referencia a la actividad del narcoterrorismo y del crimen organizado transnacional, porque esto ya ha superado el carácter de cárteles. O sea, son organizaciones criminales transnacionales que han expandido su cartera de negocios y en consecuencia no pueden ser llamados más cárteles. ¿Por qué atacar a la población civil? Bueno, acá hay una cuestión. Estos estudiantes tomaron 3 colectivos, ¿no?, para realizar en la Ciudad de México una protesta frente a un aniversario de otra masacre ocurrida en el año 1968 en Ciudad de México. Pero en un momento que la mujer del alcalde actual que está detenido de Iguala, el nombre de él es Luis Abarca, estaba también presentando una candidatura. Entonces el alcalde no consideró nada mejor que ordenar una represión contra estos estudiantes que podían crear una conmoción a esa candidatura, ¿no?, a esa campaña. Son sicarios, que yo decía sicarios pero con uniforme, pero no porque estuvieran disfrazados. Son policías municipales al servicio de una organización de narcotráfico, que es esta famosa que estamos hablando de Guerreros, sí. que le responde, cuyo líder es el mismo alcalde, que tiene a su servicio un ejército de sicarios nombrados policías municipales. Un alcalde con exactamente, sicarios y con bandas de narcotraficantes. Esto es muy importante aclarar algo. Peña Nieto lo que quería era retrotraer la situación de la existencia de policías municipales armadas, la cual se calcula que el 95% responden al narcotráfico, por un mando central. O sea, policías municipales, entonces, que dependen de los distritos, claro, pero que responden a bandas de narcotraficantes. Porque a su vez, los políticos de esos distritos también son socios de las grandes organizaciones criminales. Vos fíjate el nivel al cual ha llegado el deterioro de México en este momento, también un poco, como dijo Hillary Clinton hace poco tiempo atrás, hace unos años, cuando ella era todavía secretaria de Estado, ellos son corresponsables de la situación en México. Bueno, desde ya hay una connivencia con el poder político muy grande, por lo que estamos viendo, porque... Y el poder político de Estados Unidos también, cuidado, porque están las armas que salen de que hay en México, armas sofisticadas, los equipos de comunicaciones, software para encriptamiento, salen de Estados Unidos, donde se venden en ferias, por ejemplo, ferias de armas, se compran las armas ahí y esas armas son transportadas por contrabando a México. Entonces, de manera tal que no se puede... evaluar la situación de la narcocriminalidad, y yo diría el narcoterrorismo en México, sin asociarla al enorme poder de demanda, no demasiado bien contestado, dentro de los Estados Unidos, que es, por otra parte, el gran mercado internacional del consumo de drogas. Lo recuerdo también cuando el primer mandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, había ofrecido $2 millones por la captura de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, que de hecho fue detenido. Exactamente, pero el problema, Belén, acá, ¿no?, que no es solamente... De Guzmán, ¿no? Claro, exactamente. Sí. A lo mejor matar a un jefe de narcotráfico, que han muerto muchos, sí, ¿no?, o capturarlos y llevarlos a prisión, sino, tener algún tipo de estrategia que permita por lo menos ir bajando el nivel de daño que hay en este momento, sobre todo a la población civil, porque estos estudiantes eran de alguna manera militantes de izquierda, ¿no? Entonces lo que yo preveo, porque es importante siempre mirar un poco hacia el futuro, es que estas protestas van a ir en aumento y muy probablemente van a trascender el estado de Guerrero, que es un estado que está situado al sudoeste de México
y va a complicar otros, por ejemplo, como Michoacán, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para poner en cuadro de situación, hoy por hoy hay incidentes, tanto en el Palacio de Gobierno del propio estado de Guerrero, donde esto ocurrió, como también en el Palacio del Gobierno Nacional, ¿no? Incendios y repudios. Y por otra parte, la exigencia también de los familiares que se realice el ADN para saber si realmente son estos estudiantes secuestrados que fueron asesinados, porque por ahora la carátula, de acuerdo con la Fiscalía General de Estado, es de desaparición, ¿no es Exactamente. cierto? ¿Por qué? Porque todavía no ha podido constatar si se trata de estos 43 estudiantes asesinados, cuyos restos encontrados en bolsas de basura, cenizas, restos óseos, algunos dientes que quizás se pueda servir para identificarlos, han sido enviados ya a Austria, porque se necesita un país neutral, ¿no? La parte hipocondrial, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que sin haber restos de sangre ni tejidos es bastante difícil también identificar. Solamente que por los dientes, porque vos fijate lo siguiente, qué macabro, ¿no? Los quemaron en un basural. Sí. Y aparte de eso fueron triturando los huesos para hacer desaparecer todo. Una gran cantidad de esos huesos fueron echados al río. Pero además a esto hay que agregar que encima atacaron a un colectivo donde murió incluso un director técnico de un equipo de fútbol, también de la región, a balazos, bueno, como consecuencia de esta violencia, pero ¿por qué? Por la represión que ordenó el alcalde, del cual ahora él niega haber ordenado la masacre. Él ordenó solamente controlar las manifestaciones, que no se robaran los famosos colectivos, como decimos nosotros acá, etcétera. Pero lo cierto es que México en este momento está sumergido realmente en una crisis de seguridad, ¿no? Y ya es una crisis de seguridad nacional, no es una crisis de seguridad interior solamente, o de seguridad pública, ¿no? Por lo que causa el consumo de drogas o la actividad de narcotráfico, etcétera. Hay que calcular que los últimos 7 u 8 años, más o menos, entre muertos y desaparecidos hay 100.000 personas. Claro, además también teniendo en cuenta que esto involucra, aparte de la población civil, como en este caso, que se trata de 43 estudiantes. Se calcula, el 10% de todos los muertos de México, como mínimo, son personas inocentes, bystanders, como se dice en inglés, gente que pasa por ahí y se recibe un balazo. O, por ejemplo, han asesinado hace poco un grupo de estudiantes masacrados, que estos del ISIS, por ejemplo, de que estamos hablando siempre, bueno, parecen monjas de clausura al lado de estos criminales de México, que no reciben la atención mundial, ¿no? En la medida que realmente se requiere, porque si nos estamos ocupando del ISIS en el Medio Oriente, porque es una región estratégica, y dejamos de lado estos dramas en México que suceden a diario y que son incluso hasta más macabros, superan en esto, en crueldad, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Sí, desde ya. Bueno, a ver, 43 estudiantes asesinados, que se supo cómo los asesinaron, porque el testimonio se obtuvo a través de la declaración indagatoria, a la cual fueron sometidos los detenidos. 2 de ellos fueron los que explicaron ante el fiscal general de Estado lo que pasó. Algunos fueron quemados vivos, dice inconscientes, pero estaban vivos, y otros estaban muertos. Algunos otros de los 43 fueron encontrados en fosas, pero fueron colocados los restos, que son cenizas, algunos restos óseos y demás, en bolsas de basura, que algunas se rompieron en el trayecto, otras en el río, y de la que se pudo extraer que, bueno, he leído en medios internacionales, Horacio, pueden ser 1 o 2, pero no más, ¿no? No más. ¿Se podrá hacer un análisis de ADN con cotejo que pueda dar un resultado positivo en cuanto a saber si son estos en la parte hipocondrial, yo obviamente no es médico. Si hay algún diente, exactamente, eso con que se identifiquen, por ejemplo, 2 o 3 de los muertos, entonces ya habría por lo menos una aproximación a que fueron realmente ellos, porque mientras estén desaparecidos, obviamente no se puede probar realmente que fueron asesinados, porque ese fue el propósito, ¿no? Si realmente fueron, como confesaron, a confesión de parte, relevo de pruebas, perfectamente, que habían sido autores de la muerte de estos 43 estudiantes, ¿no? Más los que murieron aparte ya por el tiroteo, más estos que fueron asaltados en un colectivo donde había un equipo de fútbol, ¿no? O sea que esto está ya generalizándose, y lo que demuestra también es el abordaje equivocado de Enrique Peña Nieto, que también se criticó el de Calderón por, aclaro que no es pariente y no que lo defienda, por confrontar militarmente al crimen organizado. Pero el problema es que cuando se llega a un punto en que la policía municipal, la policía provincial y hasta la policía estatal está infiltrada, entonces ¿qué queda? Las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para combatir al narcotráfico, porque ellos están preparados para usar fuerza letal
donde el grado a lo mejor de víctimas civiles aumenta proporcionalmente, ¿no? Claro. Por eso yo en lo personal, Belén, yo me opongo a que acá en Argentina existan policías municipales, porque nos podemos encontrar con el mismo problema, que haya intendentes, por ejemplo, que combatan al narcotráfico o que hagan inteligencia criminal sobre el narcotráfico, y otros que estén complicados con el narcotráfico en distintas regiones del país. Lo estamos viendo en Rosario, por ejemplo, y en Mendoza, que se habla menos también, ¿no? Que es muy grave el grado de conexión que hay entre la criminalidad organizada y los funcionarios públicos. Porque acá se habla, por ejemplo, bueno, acá han sido detenidos bolivianos, han sido detenidos colombianos. El otro día un amigo mío sacerdote fue atacado acá en Buenos Aires, no salió en ningún medio. Eran dominicanos, le abrieron la cabeza con un golpe que le pegaron, y eso que es un hombre, un muchacho grande, ¿no? Pero las bandas que operan en la Argentina, extranjeras, lo hacen como una especie de franquicia de los cómplices locales que tienen aquí a nivel político, a nivel Pero policial, Horacio, vos estás etcétera. diciendo que las policías municipales que se están implementando, algunas se están ya Podrían, podrían convertirse en a exactamente nuestro lo país mismo que en Iguala. en un México, ¿qué pasa ahora? En algunos casos, no en todos, podrían convertirse en guardias pretorianas de un intendente complicado con el narcotráfico. Porque consta que hay intendentes que están en contra, y también hay muchas referencias no probadas de que hay otros que lo saben. O sea que yo no ideologizo, cuando hago un análisis tiro las ideologías por la ventana. ¿No? Pero hay casos, por ejemplo, una intendencia que ha presentado públicamente, porque yo le he publicado un mapa, que me lo han dado, sellado, con cientos de puntos de venta, y de esos 400 puntos de venta que yo estoy siguiendo como analista de hace 4 años, solamente se han abordado 3 o 4 casos. Entonces cuando vos ves dónde está el cuello de botella, y el cuello de botella muchas veces está la justicia, los fiscales. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con respecto a esto, y realmente yo creo que esto nos tiene que llamar mucho la atención, por lo menos para que si hay policías municipales pueda haber un control ciudadano en todo esto. Es decir, que la ciudadanía de ese lugar si hay connivencia con controle. bandas de narcotraficantes, es muy difícil que, digamos, el control ciudadano puede tener una injerencia Pero ¿sabés cómo tan acciona? poderosa? ¿Sabés cómo acciona, como por para ejemplo, en neutralizarlos? este caso particular que yo estaba estudiando? Los vecinos mismos son los que denuncian. Entonces el intendente tiene, en este caso Malvinas de Argentina, tiene, por ejemplo, una línea de correos electrónicos donde le mandan, por ejemplo, los vecinos. Van, ubican la casa, sacan fotografías de la casa, investigan de quién es la propiedad, quién es el inquilino o el dueño, qué drogas se están vendiendo. Entonces tiene que haber una respuesta integral por parte del Estado, no hablamos del gobierno, ¿eh? No, Acá Estado. estamos hablando de los 3 medios, porque nada sirve acá hablar de ley de derribos, si se configura o se acuerda una política de Estado por parte del gobierno de turno, no importa que sea este o el que viene, y de toda la oposición, y se pongan de acuerdo por lo menos en puntos comunes para llevar adelante realmente un combate al narcotráfico. Porque la Argentina no es Colombia, ni es México, no, pero Bolivia en este momento ha pasado a reemplazar a Colombia. Colombia es el tercer país ahora en cuanto a producción de, por ejemplo, de cocaína. Bolivia ha pasado a ser el segundo y Perú el primero. Pero no olvidemos que Bolivia es fronterizo con la Argentina. Claro. Bueno, vamos a recordar parte del testimonio de algunos de los detenidos. Tengamos en cuenta que hay otros 10 pedidos de captura. ¿Qué es lo que le dijo la fiscal general de Estado? ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarnos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya tenemos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando, ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y les iban acomodándose ahí. Yo tuve participación en eso con el primo, el Chedeje y el Peluco, que no recuerdo. ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba se fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y lo colocábamos de manera que se aventara hacia abajo y los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega la plana. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras de manera que quedaba un círculo de pura piedra y ya encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acababan los cuerpos
el círculo de piedra, ahí se lo dejamos, entonces quieren, y es que de baja los comenzaron a acomodar así como si fueran leños, y ya entonces trajo el del terco. Ya muertos. Ya muerto, ya trajo del terco el diésel, no sea diésel o gasolina, y ya se la comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, ya se los echó y prendió. Entonces a mí me dijeron, no sé, ponte a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiramos ese día como a las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos ahora. Nos retiramos y ahí regresaron a limpiar. Pues yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así, con botellas. ¿Y qué contabas? Pues era... Quemaron a los estudiantes, algunos de ellos se encontraban vivos, aunque inconscientes, dijo en la confesión, pero estaban vivos y los restos fueron colocados en bolsas de basura, arrojados a un río. Luego también se supo a partir de unas cámaras el lugar exacto donde fueron arrojados, algunas bolsas se rompieron en el trayecto y pocas, 2 bolsas nomás, pudieron sobrevivir al propio curso del río, con lo cual de esa manera, digamos, esos restos van a ser enviados, reiteramos, a Austria, un país neutral, para que se pueda cotejar el ADN, que va a ser bastante difícil por otra parte, por lo cual los familiares piden justicia, Horacio. Claro, a un instituto de Innsbruck, Sí. justamente en Austria, ¿no? Y los familiares piden justicia, pero el problema es cómo van a poder tener justicia con un sistema también judicial que está totalmente contaminado en México, porque en México están contaminadas todas las instituciones. El presidente no encuentra un rumbo actual. Él quería de alguna manera justamente implantar en todo México Sí. el mando único y que las policías municipales entregaran las armas, por ejemplo, a este mando central. Es, por ejemplo, como si sucediera esto acá en la Argentina, Sí. y dijeran, bueno, ahora, por favor, las fuerzas municipales, armadas, suponiendo en un futuro, tienen que devolver las armas, supónganse, no sé, al gobernador de la provincia de Santa Fe, o de Buenos Aires, o lo Sí. que fuera. Más o menos algo por el Y estilo. Horacio Calderón, vos fuiste muy claro en detallar la connivencia del poder político con las bandas de narcotraficantes que tienen su poder propio desde ya. Sí. Tengamos en cuenta que un exalcalde y su mujer fueron detenidos en una casa Exacto. que fue ubicada como si fuese una casa abandonada, así Exacto. parecía, pero allí permanecían. Ellos son, aparte, por supuesto, miembros de esta organización Guerreros Unidos. O sea, son los O sea, que los este jefes. exalcalde y su mujer, los dos eran cómplices y además le brindaban logística. ¿Qué tipo Claro, de más que logística? cómplices, no, ellos eran los dueños del negocio. Claro. O sea, en Iguala. O sea, estos Guerreros Unidos, una organización criminal, ¿no? Narcocriminal, el jefe era el alcalde, Claro. Luis Abarca. Sí. Aunque se niegue, se trate, pero el jefe era él. Que esto es un desprendimiento, como te estaba comentando Sí. un poco en off, de la organización Ventral de Eiva, que a su vez, hace 2 años, más o menos se calcula, 3 años, era el brazo armado de la Federación de Sinaloa, ¿no? Entonces, ese grupo se desintegra, ¿no? Y de ese grupo nace Guerreros Unidos, ¿no? Que son grupos un poco líberos de las grandes organizaciones, que a su vez, yo doy clases sobre esto, Sí. entonces yo muestro mapas de lo que son las organizaciones de narcotráfico del 2010, 11, 12 y 13 y hasta 14, y vos ves de qué manera van cambiando los territorios. Entonces, esta es una guerra intercriminal, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero antes era una guerra entre bandas de narcotraficantes, Claro, sí. de cárteles, y Exacto. ahora también llega a la población. ¿Cuál es el gesto hacia el poder político, más allá del poder Un propio que rechazo por tengan? parte de la población, realmente hay un rechazo. Sí, pero el general. mensaje de este crimen organizado. No, el ¿cuál mensaje es? del crimen organizado es, señores, acá mandamos nosotros. Pero es brutal porque estamos viendo una... Parecen ser dueños del país. Claro, no, que lo son, es que lo son. Entonces, por eso, siempre los ejemplos de otros países hay que tenerlos un poco sobre la carpeta
para no cometer los mismos errores de descentralizar justamente las fuerzas, a ver, que están armadas, no hablo de los militares, sino de las fuerzas policiales y de seguridad, y darle eso a distritos que son complicados, porque acá ya estamos viendo el tema Santa Fe, el tema Mendoza, el tema Córdoba, también en Buenos Aires tenemos problemas, o sea, para distribuir un poco responsabilidades. Entonces hay que tener siempre este tipo de ejemplos en cuenta para que no puedan trascender. Pero México, la situación te digo que es escalofriante, Belén, sí, porque hay una contaminación general. México es un país extremadamente nacionalista, ellos no van a aceptar, por ejemplo, una cooperación americana en materia militar en su país, no la van a aceptar porque de hecho Estados Unidos es además corresponsable, que Estados Unidos también busca muchas veces este tipo de situaciones para involucrarse en la política interna de los países. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con las cooperaciones, pero cuidado que a través de intentar involucrar a las Fuerzas Armadas de un país determinado, quieran, por ejemplo, en la Argentina introducirnos en el Comando Sur, Sí. de Estados Unidos, etcétera, e intentar influir también en la política interior de nuestro país. Y yo Sí. esto lo vinculo siempre porque estoy en este tema. Yo no soy oficialista, pero yo cuando estoy de acuerdo con algo lo estoy. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Horacio, ya volvemos con este tema y otros más de política internacional. La infanta Cristina de España está imputada por fraude fiscal y lavado de dinero. ¿Puede ir presa Horacio Calderón? Bueno, pasamos de un tema truculento a otro medio escandaloso. Mira, en este momento la Audiencia General de Baleares le ha quitado el cargo, digamos, la acusación de lavado de dinero. Hay una doctrina que se llama doctrina Botín, no voy a profundizar demasiado en eso, que dice que si la Fiscalía y el damnificado, en este caso Hacienda, no acusan, entonces no puede haber juicio oral en este caso. Pero, por otra parte, la audiencia de Palma dice que deja en manos del juez el aplicar o no la doctrina Botín. O sea que va a depender ahora del juez, que es un juez imparcial e incorruptible. Vamos a recordarle también a la gente, Sí. Horacio, Sí. por qué está imputada, porque uno dice por fraude fiscal y lavado de dinero. Esto tiene que ver con el Instituto NOR, del cual se derivaba este dinero a la empresa Izum, que corresponde, digamos, en cuanto a propiedad, capital accionario, Sí. en un 50% a su marido, y por otra parte un 50% le compete a ella, con lo cual formaba parte de la junta directiva y ella decía que firmaba todos estos documentos sin saber que su marido lo que estaba haciendo era el desvío de fondos, que son fondos públicos, Exacto. aportes de la gente, de los ciudadanos españoles, y que a través de sobrefacturaciones o contratos por servicios, empresas que nunca se realizaron, derivaron justamente en evadir los impuestos que tenían que pagarle al fisco español. Que son los delitos fiscales, ¿no? Por los cuales no iría ella a juicio oral. ¿Ella no sabía lo que estaba firmando? Mira, yo que he estudiado muchísimo las cuestiones de lavado de dinero, incluso he trabajado en cuestiones de lavado de dinero contra eso, por supuesto, te diría que es muy difícil, porque es demasiado técnico, que alguien con la formación de la infanta Cristina pudiera realmente conocer, ¿no? Pero acá hay una cuestión que se está hablando siempre en España, que pone un poco en peligro, ya de hecho ha puesto sobre el tapete la seriedad, sobre todo de la corona española, porque sería la primera vez que una princesa real se sienta en un banquillo de acusados, de que ella pudiera conocer este tipo de tecnicismos. Lo que ella no podía desconocer, por ejemplo, es la cuestión de los delitos fiscales, como falsas facturaciones, como el hecho de que el personal estaba en negro. Si vos tenés un personal en negro, no lo podés desconocer. O sea que está la cuestión de delitos fiscales, que yo creo que ella de eso no va a zafar. Claro, pero puede ser también que tenga un desconocimiento técnico, digamos, Sí. en cuanto a cómo sean los trámites contables, pero siendo la infanta Cristina de España, seguramente tenga a su disposición, digamos, un grupo que la asesore técnicamente sobre estos asuntos cada vez que tuviese que firmar un documento. Bueno, yo creo que debería haber ocurrido eso. Ahora, el fiscal anticorrupción dice que en el caso de la infanta Cristina no hubo delito. Pero hay que tener en cuenta que la corona española es una de las de Europa que más influencia tiene, por ejemplo, en los tres poderes del Estado, aunque no parezca, y sobre todo en los medios de comunicación. Porque hasta hace años atrás era prácticamente imposible poder sacar
una información sensible sobre la corona. Claro, esto es importante lo que decís, Claro. porque es un escándalo en España en estos momentos, cuando la ciudadanía española está sufriendo una crisis muy grande, como muchos países europeos, pero a Claro. España la ha azotado fuertemente. Ya no quieren más mantener a la realeza. Y por otra parte, este escándalo ha llevado también una de las causas por Sí. las cuales abdicó Juan Carlos, ¿no? Primero. Claro, y además una de las cuestiones que se tiene también acá muy en cuenta es que el rey Juan Carlos, durante todo su reinado, su largo reinado, tenía muy controlada la información sobre la familia. Es decir, qué ocurría con Felipe, que dentro es una persona que no está de manera alguna cuestionada, qué sucedía con Jaime de Marillalar, que era el marido de la otra infanta, ¿no? Que no tuvo tampoco ningún cargo de corrupción, pero tuvo otro tipo de problemas vinculados con adicciones, que no viene al caso, que culminaron con el divorcio. Es decir, que incluso hay rumores de que el mismo rey pueda haber estado en conocimiento de las actividades de su yerno y haberlas de alguna manera permitido, pensando que no podían llegar a trascender, ¿no? ¿Cuándo se quebró la alianza implícita y a veces explícita entre la ciudadanía española y la realeza de España? Yo creo que hubo un punto de inflexión, sobre todo con el rey, ¿no? Porque, por ejemplo, los amoríos del rey eran conocidos. Sí. Porque el rey ha salido con actrices, con cantantes, con fin. No, todo eso es bien conocido en España. Yo no soy amante de la chimentería, pero esto tiene connotaciones políticas y en consecuencia tenés que saberlo. Pero cuando él en plena crisis apareció en África con una supuesta amante alemana, cazando elefantes, que es algo Encima la foto muy la mal había visto. sacado ella. Encima la foto la había sacado ella. La había sacado ella, Sí. entonces yo creo que ahí hubo también un punto de decir, bueno, estamos en una crisis, resulta que nuestro rey se va con una amiga, no llamémosle amante porque tampoco se puede probar, a cazar elefantes, algo que también está muy mal visto actualmente, justamente para la preservación de estas especies animales. Quizás por sí están siendo cazadas para robarles el marfil. Imagínate ver a un rey matando un elefante, bueno, que no sea para robarse los colmillos. Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión. Ahí empieza, digamos, a quebrarse la alianza entre la ciudadanía española y Juan Carlos I. ¿Cómo lleva adelante Felipe como rey todas estas instancias que por supuesto de alguna manera lo salpican, teniendo en cuenta que son temas concernentes a su familia, y en un momento en que él tiene que mostrar una determinada imagen a una ciudadanía a la cual pretende conquistar? Claro, y sobre todo hoy hay un hecho en España que no lo vamos a tratar acá porque Sí. es un largo, que es el famoso referéndum de Cataluña. Sí, claro, que que es, sí lo hemos que es no tratado. vinculante. Entonces Sí. Felipe ha tenido una carga de todo, digamos, todo lo que arrastra de las acusaciones de corrupción de la familia, los escándalos familiares, en los cuales él no ha participado, hay que reconocer eso, ¿no? Y que además enfrenta cuestiones como lo de Cataluña. ¿Qué va a pasar con Cataluña? Mira, Cataluña puede llegar a ver en un futuro, porque ¿qué pasa? Es un tecnicismo legal, te digo largo, si tenemos tiempo lo abarco. No, bueno, es un referéndum por el cual se le pregunta a la ciudadanía si quiere la Sí, autonomía o no. Autonomía ¿Y qué no, quieren pero los ¿qué sucede? catalanes? A ver, la justicia española, Sí. el Reino de España, ha prohibido esto, no lo ha reconocido. Entonces, hasta último momento, hasta las últimas horas, no se sabía si el presidente de la Generalitat iba a permitir, iba finalmente a concurrir a las elecciones como estaba previsto, o que lo iba a delegar en una ONG. O sea, esto está... O sea que no sería viable legalmente el referéndum. No, me el estás referéndum diciendo. no es viable, no es vinculante, como Claro, se dice. eso es otra cosa, no es vinculante. No es vinculante, ¿no? Sí. Lo que daría una pauta, en principio lo que hubiera dado una pauta si hubiera estado bien organizado, es en qué proporción el pueblo catalán se quiere independizar de España. Hay muchos que quieren Pero eso es muy difícil independizarse. hacerlo porque además está la cuestión de la Unión Europea Sí. y todo esto. Yo creo que lo que podría intentar Felipe es un mejoramiento de las relaciones con Cataluña, sobre todo la parte fiscal. Claro, el tema es que si los catalanes quieren independizarse, y de hecho Claro. esto se concreta, hay otros también que están buscando su autonomía, que pretenderían Claro, lo porque mismo. por ejemplo, la región vasca está La como región más vasca, tranquila. claro. Pero los gallegos, por ejemplo, Sí. en este momento, que tampoco es demasiado conocido, hay actividades terroristas ya menores en la parte gallega, la región gallega. O sea que España está compuesta por varias regiones que a su vez tienen sus diferentes reinos de origen, tradiciones culturales, guerras familiares, etcétera, ¿no? Yo soy de familia española pura y no estoy demasiado de acuerdo con estas divisiones regionales, porque yo creo que la unidad de España se logró en base a 300 familias
castellanas y además vascongadas, de las cuales vos estás vinculado, yo también, o sea. Sí, sí, sí. Entonces De uno familia cuando ve española, la sí. contribución que hizo, ¿no? Todas las familias, antiguas familias vascas, a la reconquista de España de la invasión de los moros, a la unidad española, yo pienso que los vascos son parte de España y España es también de los vascos. O sea, lo veo como demasiado unido, como para uno, de alguna manera, favorecer este tipo de Claro, actividades eso por un lado. independentistas. Entonces el rey Felipe tiene por un lado, digamos, esta posible decisión por parte de Cataluña, y quizás también esto pueda ser tomado como ejemplo por parte de otras regiones en España. Y lo peor es Por el supuesto, incremento la de la crisis, violencia que pueda generar. el gasto también que se genera de parte de la ciudadanía para sostener a una realeza, y bueno, esto que salpica muchísimo, que es lo que le pasa a la infanta Cristina, ¿no? En base a esta imputación, que ya ha quedado firme la imputación, ¿no? Sí. No es lavado de sabemos, dinero, hay que aclarar, ¿eh? Imputación por fraude fiscal Sí. sobre la infanta Cristina. ¿Cómo ve la ciudadanía española a la infanta? Bueno, la ve pésimo, ¿no? O sea, hay una reacción muy grande contra la infanta y contra el rey también, ¿eh? Cuidado que hay cosas que trascienden la prensa española, pero con limitación y con cuentagotas, porque la corona española sigue teniendo un poder, y yo te lo digo abiertamente, de mordaza sobre la prensa. Yo hace algunos años atrás, cuando yo estaba viviendo en España, estoy hablando del año 2004, una cosa por el estilo, había, por ejemplo, rumores, se llamaba la zarzuela Boes, porque había reuniones ahí medias extrañas bueno, yo estuve tratando con una corresponsal de un diario muy importante de acá de la Argentina, y no se podía publicar prácticamente medio renglón, y hasta había amenazas con respecto a los periodistas que investigaran cierto tipo de cuestiones. ¿Cuánto tiempo más falta para que se pueda dilucidar esta situación? Bueno, yo creo que el juicio oral entre 2015 y 2016. ¿Va a ir a juicio oral? Sí, lo que yo te puedo asegurar es que ¿Va a juicio oral la infanta? Sí, no, a ver, eso lo tiene que decir el juez. Sí. Porque lo que yo acabo de comentar es que la famosa doctrina Botín, la aplicación o no, ha quedado en manos de este juez, que es incorruptible, es quien ha llevado todo esto adelante. O sea, lo ponemos entre signos de interrogación, ¿sí? Interrogación, La infanta lo de la infanta. Sí. Ahora, Iñaki Urdangarín, es el más duque de Palma, arriesga prisión por alrededor de 10, 15 años. Ajá. Bueno, Horacio Calderón, un placer como siempre el análisis de política internacional con vos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.